Buenas tardes. Hoy 9 de septiembre les doy la más cordial bienvenida. La clase es de la materia de ciencias enfocada en física. Y más que nada es retomando los contenidos que vimos en la clase anterior, que venían específicamente enfocados en lo que era la base de estudio de la materia, que en este caso eran los fenómenos físicos. Y especialmente hablamos sobre lo que era y significaba y contenía como elementos principales lo que son los movimientos de los cuerpos. Quiero aclarar que es importante retomar los conceptos básicos para empezar a entender lo que vamos a trabajar. ¿Cuáles serían esos conceptos básicos? Bueno, los fenómenos físicos. Se denomina fenómeno físico o cambio físico a los cambios en el estado de la materia que se producen sin alterar la composición química de los mismos, dado que estos no involucran ningún tipo de reacción. En esto último se distingue justamente de los fenómenos químicos, en su mayoría los fenómenos físicos son reversibles. Los fenómenos físicos involucran un conjunto de fuerzas que ordinariamente afectan a la materia. Cuando yo la aplasto, cuando yo la empujo, cuando yo la jalo, así como su cambio de estado de agregación, ya sea de líquido, sólido, gaseoso o el plasma. También pueden tener que ver con las mezclas de sustancias, siempre y cuando se trate de mezclas heterogéneas. Aclaro lo que es una mezcla heterogénea, es aquella donde los ingredientes y obviamente hablar de una mezcla es combinar varias sustancias, varios ingredientes, y cuando le agregamos el término de heterogéneo, para que nos vayamos entendiendo por ahí, quiere decir que, por ejemplo, ahí les va, para que lo entendamos más fácilmente. Cuando yo corto muchas frutas y voy a elaborar una ensalada de frutas, yo le pongo manzana, yo le pongo pera, yo le pongo uva, yo le pongo naranja y las corto en pedacitos. La pregunta para ustedes sería, agarro una cuchara y las comienzo, agrego la palabra mezclar. Mezclar sin que los ingredientes o las frutas o los pedacitos de frutas pierdan sus características tanto físicas como químicas y sigan siendo lo que eran desde antes que se combinaron o mezclaron. Bueno, sin reenredarlos, agarro las frutas y agarro 2 cucharas y las combino, las mezclo, las muevo, las muevo, las muevo. La pregunta para ustedes sería, ¿reconoceré cada una de las frutas? La respuesta sería sí. ¿Cómo las reconozco? Fácil. Por su color, por su olor, por su sabor. Yo agarro mi ensalada de frutas. ¿Puedo ver fácilmente cada una de las frutas? Sí. Eso es un fenómeno físico. ¿Por qué? Bueno, porque un fenómeno es cuando ocurre algo y físico es cuando no cambia la estructura de los materiales al ocurrir algo. Digo, para que nos entendamos, a lo mejor se están enredando un poquito. Cuando yo hago masa de pastel y la meto al horno, ya no voy a poder ver el huevo, ya no voy a poder ver la vainilla, ya no voy a poder ver la leche. Bueno, eso ya no es reversible. ¿Ocurrió algo? Sí, es un fenómeno, pero no es un fenómeno físico, es un fenómeno químico. Los fenómenos físicos tienen ciertas características. En principio, se pueden observar a simple vista, dado que el estado de la materia tiende a modificarse de manera macroscópica, en grande. Esto es aún más cierto para los cambios físicos reversibles. Sin embargo, en este tipo de fenómenos no se altera la cantidad de materia, es decir, el cambio no implica una transformación profunda de la misma. Los tipos de fenómenos que podemos encontrar, pues el magnetismo, por ejemplo, el movimiento. Retomo el concepto de movimiento. Ocurre cuando un cuerpo cambia su posición de reposo y se desplaza de un punto a otro, o cuando altera su trayectoria y adquiere una nueva. Todo ello como efecto de algún tipo de fuerza sobre él, ya sea la gravedad, el impacto de algún otro cuerpo, etcétera. Es lo que ocurre cuando las cosas caen al suelo, por ejemplo,
o cuando un camión, de repente yo voy sujeto en el camión y de repente se frena bruscamente. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¡Fum! Me muevo. Cambio mi estado de reposo a movimiento. Otro fenómeno físico por ahí sería el calor. Este tiene que ver con el nivel de energía presente en un cuerpo. O sea, la velocidad de intensidad con la que sus partículas se agitan. Ay, para que lo entendamos, las partículas se agitan. Si yo pongo a calentar agua en la estufa y quiero pensar en que si realmente cuando adquieren energía calorífica las partículas se mueven más rápido, lo quiero buscar, ejemplificar y comprobar qué es lo que tengo que hacer. Bueno, pongo a hervir el agua y conforme vaya hirviendo el agua, si yo le pongo un poquito de hielo seco, por ejemplo, el hielo seco así en bolitas, conforme más se caliente, se empezará a mover más y más rápidamente. Ahí me estoy dando cuenta que el agua está adquiriendo energía calorífica y me doy cuenta por ahí que sus partículas sí se intensifican. Otro ejemplo de fenómeno físico es la luz. Otro ejemplo de fenómeno físico es el magnetismo, que es la propiedad que tienen generalmente los metales para atraer a otros. La electricidad, que es el flujo de corriente a través de un conductor. El sonido, por ejemplo, que es la vibración rítmica de ciertos cuerpos y es capaz de generar ondas sonoras. Algunos ejemplos de fenómenos físicos, pues también los cambios de estado de agregación. En el caso del agua, cuando yo la meto al congelador, se vuelve sólida. ¿Pero dejará de ser agua? No. ¿La pongo a hervir? ¿Dejará de ser agua cuando se vuelve vapor? No. ¿Es reversible? ¿Por qué? Yo pongo a hervir el agua, la tapo y si la destapo me doy a dar cuenta que hay gotitas de agua escurriendo. Es porque el vapor cuando sube, tiende a tener menos densidad, sube, choca con la tapa que está un poquito más fría, regresa a su estado original, que es el líquido. Me gustaría que vieran un video por ahí, el cual de alguna manera u otra nos permitirá darnos cuenta en lo general qué es un fenómeno físico. Chequen el video para tratar de entender lo que es un fenómeno físico con algunas características. Vean el video, por favor. Que suceden a nuestro alrededor han sido motivo de interés desde épocas muy remotas. Muchas civilizaciones, como los egipcios, chinos y los griegos, pusieron especial atención en ellos a fin de descubrirlos e interpretarlos. La diferencia entre los fenómenos físicos y químicos radica en determinar si existe o no cambio en la naturaleza o propiedades características de los elementos involucrados. En los fenómenos físicos no se producen cambios en la composición de las sustancias, las moléculas no varían. En los fenómenos químicos sí se dan cambios, siempre aparecen nuevas sustancias. Entonces, ¿qué es lo que les mencionaba yo con anterioridad? En los fenómenos físicos, por ejemplo, en los cambios de estado de agregación del agua, cuando se vuelve vapor o cuando se vuelve sólida, el agua no pierde sus características físicas ni químicas, sigue siendo lo que es como sustancia, aunque haya cambiado aparentemente por fuera o físicamente. Los fenómenos físicos son los cambios que sufre un cuerpo, materia o sustancia sin alterar su composición y ocurre cuando se lleva a cabo un proceso o cambio que puede ser reversible sin perder sus características, propiedad. Fácil, ahí les da un ejemplo de fenómeno físico. Yo agarro una bola de plastilina, la arrugo, ¿será reversible? Es decir, ¿puedo retomar lo que tenía anteriormente? Sí, eso quiere decir reversible.
ni modifica su naturaleza. Estos son ejemplos de fenómenos físicos. Otro, si yo mojo una hoja de papel, ¿será reversible? Sí. La pongo a secar simplemente. Cuando colocamos agua en una cacerola y la ponemos en el fuego hasta que hierva. Número 2. Cuando sube y baja la marea. Número 3. Cuando pateamos una pelota de fútbol y se traslada de un punto de la cancha a otro diferente. Eso recuerden que es movimiento. Número 4. Los movimientos de rotación y traslación característicos del planeta Tierra. Número 5. Cuando una pluma queda suspendida en el... ¡Ojo! Y aquí viene un experimento para ustedes. Y viene una pregunta por ahí. Ahí les va el experimento. Vamos a pensar que yo tengo este libro de un lado y una hoja de papel extendida del otro, o sea, abierta. Si yo les pregunto, ¿cuál cae primero? ¿Ustedes qué contestarían? Tienen un minuto para pensar. Una hojita de papel extendida. Háganlo en casa. Lo sueltan al mismo tiempo y a la misma distancia. ¿Cuál cae primero? Y tal vez la mayor parte digan, no, maestro, el libro. Y yo preguntaré, ¿por qué? Y todos dirán, no, pues porque está más pesado. Ojo, el peso no tiene nada que ver. Aquí hay algo llamado fuerza de gravedad, que atrae a todos los cuerpos con la misma intensidad. Yo contestaría al mismo tiempo. Pero háganlo en casa. El aire durante un rato. Número 6. Cuando corre una brisa o viento. Número 7. Cuando en una tormenta cae un rayo. Número 8. Cuando se producen los huracanes. Número 9. También los terremotos. ¡Ojo! Y a partir de la situación de los terremotos, hablando por ahí, terremotos, hablando un poquito de movimientos, quería agregar este contenido al final del video anterior, pero lo voy a agregar en este. ¿Sobre qué es el contenido? Bueno, para aquellos que dicen que predicen los terremotos, ojo que es mentira. Y aquí les voy a dar la explicación de qué es lo que ocurre en los terremotos. Chequen el dato, por favor. Y hablamos, agrego el contenido porque tiene que ver con movimientos, ¿eh? Chequen lo que es un terremoto. La persona promedio camina 18,000 pasos al día. Soy Pigman y ustedes están viendo el mundo de Pigman. Protagonistas, con salud. Alana Uva. Querido Bigman, queremos oír sobre terremotos. Tópico tembloroso, Nikki Kylie. Pero antes debemos entender qué causan los terremotos. Y para eso debemos saber algo sobre la constitución de nuestra Tierra. La mayoría de nosotros creemos que la Tierra es una bola de tierra. Yo sé que es así. Lester, ¿me das un bombón, por favor? Pero solo me quedan 30. De acuerdo. Solo uno. Imaginen que el bombón es la Tierra. Dirán que no está hecha de chocolate, pero observen. Hay diferentes capas adentro que se parecen a la Tierra. ¿La Tierra tiene centro de cereza? No, pero tiene un centro de rico metal.
Sí, de rico metal, pero en estado líquido. Podría causar estragos en su estómago. Oye, hasta podría ser tu comida. Bajo la corteza terrestre hay una capa que fluye con lentitud. Y en vez de haber chocolate afuera, la Tierra está cubierta de placas. Oh, claro. Vamos, Big Man. Kai y Nicky quieren una respuesta real. ¡Es cierto, Lester! ¿Cómo puedo explicar las placas? Miren esto. ¡Eso es! Esta esfera se parece mucho a la Tierra, excepto que las placas terrestres, grandes secciones rígidas de la capa terrestre, no tienen esta forma. En realidad, esas placas tienen muchos aspectos. Bien, para que esto se parezca más a nuestro mundo, lo enviaremos a utilería. Pero ¿por qué tardaron tanto? Muy bien, esta parte exterior se conoce como corteza. La cubierta de chocolate. ¡Chubidum! La corteza terrestre está compuesta por 15 placas. Dado que esas placas están sobre un líquido viscoso, se mueven. ¿Se mueven bajo nuestros pies? Las placas... Ray, ¿nos das algún efecto especial? Gracias. Como decía, las placas se mueven todo el tiempo. Y cuando estas rozan y se empujan unas con otras, entonces nacen los temblores. Un momento. Si las placas se mueven todo el tiempo, ¿por qué no hay terremotos todo el tiempo? De hecho, los tenemos. Se estima que hay tantos como 1 millón de temblores al día. La mayoría de ellos son tan pequeños que solo pueden medirse con instrumentos llamados sismógrafos. Estos registran las vibraciones de la Tierra en un trozo de papel rodante. Cuando hay un terremoto, la aguja se vuelve loca y los científicos pueden decir lo fuerte que es estudiando las líneas en el papel. Oye, Big Man, cada vez que escucho sobre los terremotos, siempre dicen que es culpa de un hombre. Creo que San Andrés es un hombre. Sí, ¿y cómo puede hacerlo San Andrés? ¿Y por qué no lo detienen de una vez? Cometes un error. No. Es San Andrés, no Sam Andrés. Y no es culpa. Es una ruptura en la superficie de la Tierra. La falla de San Andrés en California tiene casi 1.600 kilómetros de longitud y la causan la placa del Pacífico y la de América del Norte al chocar una con otra. Cuando una placa roza a otra, se produce mucha presión hasta que alguna de las dos cede. Este es un modelo de esa falla de San Andrés. Este lado es la placa de Norteamérica y este lado la del Pacífico. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los sismógrafos o en este caso los ciclógrafos. Me agradan. Gracias. En la verdadera falla que nos ocupa, esta placa va en esa dirección y esta va en la contraria. Se mueven muy despacio. 10 centímetros son un gran año para ellas y mientras se estrujan entre sí, la presión crece. Vaya que se mueven despacio. No, Lester, debemos moverlas. Yo empujaré la placa del Pacífico y tú la de Norteamérica. A mí me gustan las placas de dulce, pero el jefe eres tú. Tonto. Muy bien. ¿Estás listo? ¡Empuja! Al empujar con fuerza hay un pequeño movimiento. ¿Ven que los sismógrafos apenas se mueven? Pero también pueden ver que hay más presión en los bordes. Y si empujamos y empujamos, la presión crecerá hasta que... ¡Oh! ¡Observen! La explicación está dada. Nicky y Kylie Bueno, era parte de, pues, pensando en lo que acaba de ocurrir, y tiene que ver con el tema porque es acerca del movimiento. Eso sería todo prácticamente. Agregan los contenidos que acabamos de mencionar en cuanto a fenómenos físicos. Recuerden que los atiendo a través del grupo general de WhatsApp en el que estoy. No tengo grupo de WhatsApp personal. La mayor parte los he atendido personalmente y así es como atiendo.
Y además de que estoy y me encuentro en la escuela todos los días de 5 a 7 de la noche. Yo les agradezco mucho su atención y estoy para servirles. Eso sería prácticamente todo, jóvenes. Muchas gracias por su atención.